¿cómo están? Soy la doctora Carmen Alegría y hoy me siento especialmente feliz y sobre todo muy agradecida de poder charlar con alguien a quien más que colega considero un auténtico maestro, como supongo les pasará a muchos de ustedes, porque con él aprendimos que vivir es un asunto urgente. Aprendimos también a conectar con nuestra madera de líderes, aprendimos a reinventarnos, a entender un poquito del cociente agallas, a conocer al guardián de la verdad, a darnos un respiro, incluso a resetear nuestra mente, y ahora nos invita y nos acompaña por el largo camino del despertar. Y además siempre se las apaña para hacerlo, regalándonos auténticas píldoras de motivación para una vida más plena y más feliz. Y hay algo que me encanta, y es que siempre, siempre, siempre consigue sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso yo lo utilizo de medicamento desde hace muchos años. Bueno, a él no, a sus libros y a sus charlas. Y además con una respuesta estupenda en la salud de mis pacientes. Por eso les decía que estoy especialmente feliz. Por eso, y porque les confieso que confío que ahora, por la cercanía, me pueda contagiar, aunque sea por ósmosis, un poquito de su sabiduría y sobre todo de su gran humanidad. Doctor Mario Alonso Puig, bienvenido. Pues muchas gracias, Carmen. La verdad es que, bueno, gracias por tu generosidad con tus palabras. Enhorabuena por tu trayectoria. Tantos años en medicina urgencia, atendiendo a enfermos en situaciones críticas de estas que nadie querría encontrarse en su vida. Enhorabuena por tu trayectoria como médico profundamente humanista y por tu precioso libro El amor, la mejor de las medicinas, ¿no? Y me hace también mucha ilusión estar contigo porque hay muchos seres humanos, al igual que nosotros, que quieren encontrar qué es lo que les está frenando a la hora de hacer realidad sus sueños. ¿Qué está pasando en su mente que muchas veces se convierte en una verdadera tortura y les hace vivir en una especie de infierno? Porque a veces sentimos que teniendo tantas cosas somos tan poco. ¿Por qué nos cuesta encontrar eso que de alguna manera nos ayuda a desplegar alas para volar, ¿no? Entonces, yo tengo mucha ilusión de que estas conversaciones que vamos a tener tú y yo, dos profesionales de la medicina que somos muy vocacionales, tú sigues en el campo de la clínica, yo lo dejé hace más de 20 años, y que entendemos que la medicina no solamente ha de atender a la parte física del ser humano, sino también a su parte mental y espiritual, y que hemos visto por nuestra propia experiencia cómo realmente una conversación tiene un impacto sanador. Pues me hace mucha ilusión en un mundo complejo, incierto y también lleno de oportunidades que compartamos y que hablemos de estos temas con la ilusión de que realmente sean de valor, ayuden a las personas que nos escuchen. ¿Te parece si empezamos un poco dando unas pinceladas sobre el camino del despertar? Sí, El Camino del Despertar es mi último libro, es el libro que he escrito obviamente en mi época de mayor madurez, no solamente por la juventud que ya acumulo, que es bastante, sino por las experiencias que he tenido a lo largo de los años, y de alguna manera he querido reflejar ese camino de vuelta a casa. El camino de despertar es un camino de vuelta a casa, y esto se puede explicar muy fácilmente con una metáfora. Cuando uno por la noche se acuesta y se duerme, tiene la sensación de que está viviendo una realidad. Sin embargo, es una ilusión, es una realidad ficticia, y puede encontrarse en el lugar más distante y además sufriendo cosas terribles. De repente suena el despertador, abre los ojos y se encuentra que está en casa, en su casa. Entonces el camino del despertar muestra cómo volver a casa. ¿Por qué vale la pena volver a casa? Porque la mayor parte de las veces ese sueño en el que estamos metidos cuando dormimos no es un sueño feliz. Suele ser un sueño que tiene o tintes dramáticos o tintes trágicos. Y cuando nosotros despertamos y vemos pues que tenemos muchas razones para celebrar la vida, para estar contentos, para vivir con ilusión, entonces en ese momento uno se queda sorprendido de haber quedado atrapado durante una serie de horas en un mundo tan oscuro, ¿no? Entonces, el camino del despertar es una invitación sencillamente a abrir los ojos. No los ojos físicos, porque la realidad de la que hablo en el camino del despertar es una realidad metafísica, sino los ojos del espíritu.
Es decir, esos ojos que son capaces de ver realidades más profundas, que ven la unidad más allá de la separación, que ven la luz más allá de la división de los colores. Y de alguna manera reflejo, por eso hemos utilizado también bastantes dibujos, reflejo una realidad difícil de explicar y sin embargo muy sencilla de experimentar. Entonces es eso, es un mapa que muestra cómo podemos volver a casa. Claro, me encanta la metáfora de volver a casa, que es recuperar la esencia y mirar dentro. Pero, ¿por qué crees que nos cuesta tanto cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del alma y mirar dentro? Primero porque nos hemos alejado muchísimo de la dimensión espiritual. Hay personas que están muy quemadas con la dimensión religiosa por distintas razones y confunden lo religioso con lo espiritual, y es diferente. Lo religioso, de alguna manera, representa una serie de prácticas compartidas, una serie de ideas compartidas, y aquí tenemos las distintas religiones que hay en el mundo. El mundo espiritual es la conexión que tiene a nivel personal alguien con el misterio, con la trascendencia, con la esencia. No son para nada incompatibles siempre que la religión esté basada en el amor. Una religión que no esté basada en el amor no puede ayudar al ser humano a conectar con lo esencial. Entonces, primero es nuestra separación de la dimensión espiritual, porque una cosa es que tengamos materia, tenemos un cuerpo, yo tengo unas manos, afortunadamente tengo unos pies, tengo unas piernas, y otra cosa es que creamos que lo único que somos es materia. Tenemos un cuerpo, pero no somos solo cuerpo. También tenemos una mente, somos espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, estamos tan atrapados en la dimensión material y en lo que nos muestran nuestros ojos físicos que tendemos a ignorar o incluso a despreciar cualquier realidad que esté más allá de eso, ¿no? Es como si una ola que solo ve su forma despreciara el agua que la compone, que es parte del océano, y que al igual que otras olas está conectada porque son lo mismo, son océano, tienen la forma de una ola y son océano. Eso por un lado. En segundo lugar, porque arrastramos algo que es un sentimiento de culpa tremendamente dañino. A nivel inconsciente hay una creencia muy poderosa, muy limitante, y que de alguna manera nos define como seres malos, seres defectuosos, y por tanto no merecedores de ser felices. ¿Qué quiere decir? Que en tanto estemos alejados de esa realidad que creemos que somos, bueno, pues la distracción nos hace sentirnos bien. ¿Qué ocurre cuando entramos en ese viaje interior, cuando buscamos dentro? Que creemos que nos vamos a encontrar con algo espantoso. Y los primeros indicios parece que son evidencias de que esto es así. Vamos a suponer que yo salgo de mi casa y veo que está el día súper nublado. Hoy, por cierto, me has dicho que tú viniendo en el coche te has encontrado con un montón de niebla, un montón de niebla. O imagínate nubarrones negros. Y en ese momento dices, ¡qué horror! Sí, eso es lo que tienes ahora. Pero lo que eres no es eso, eso es lo que tienes. Lo que eres es ese cielo azul, donde siempre hay un sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el viaje interior obviamente pasa por una noche oscura, pero el destino nunca es la oscuridad, el destino siempre es la luz. Por eso, científicos, filósofos, místicos, escritores han pasado por su noche oscura. ¿Por qué nos han llegado con tal ímpetu, con tal fuerza? Porque al final lo que ha representado su obra es la conexión directa con la luz. Entonces nosotros tenemos oscuridad, somos luz. ¿Qué ocurre? Que en el viaje interior o una persona se abre a la posibilidad de que su esencia sea una esencia inocente y hermosa, o no se va a atrever porque va a creer que no hay nada más allá de esos nubarrones. Es como hace 500 años cuando pensábamos que más allá del horizonte había un precipicio lleno de monstruos. Entonces nadie se atrevía. Hasta que Colón y un grupo de valientes marineros demostraron que no solamente no había un foso lleno de monstruos, sino que había no ya un camino a las Indias para traer las valiosas especias que se cultivan allí, sino todo un continente, o sea, un continente como América. Entonces, claro, esto es lo que nos estamos perdiendo por creer que
en nuestra esencia no anida la hermosura, la grandeza y la bondad, sino la oscuridad. Y para trascender esa oscuridad de la que hablas, para abrazar la incertidumbre, para entender la diferencia entre religión y espiritualidad que hablabas hace un momentito también, ¿es necesariamente obligatorio hacer el camino desde la espiritualidad o nos sirven también otras técnicas alternativas? Vamos a ver, nosotros tenemos que distinguir en la condición humana, en la naturaleza humana, tres dimensiones. Una, la dimensión física. Nosotros los médicos, cuando nos encontramos con una persona enferma, tenemos que ver qué le duele, qué síntomas tiene, qué signos tiene e intentar descubrir qué órgano está fallando y de qué manera está fallando. Y esta dimensión es importantísima. Tenemos obviamente una dimensión mental que afecta a la dimensión física. Sabemos perfectamente que los pensamientos tienen un impacto directo en la fisiología e incluso en la anatomía. Y tenemos una dimensión que es una dimensión espiritual. Entonces, en ese camino del despertar hay que recorrer las tres dimensiones. Por ejemplo, una persona que descuide por completo su parte física, que es lo que hizo curiosamente Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, siguiendo lo que hacían los brahmanes, que era considerar que el cuerpo era como la cárcel del alma y lo dañaban y estuvo a punto de morir. Por eso, si nosotros no cuidamos el cuerpo, es muy difícil que podamos llegar más lejos. Porque, fíjate qué curioso, Carmen, el cuerpo, que es tan material y tan físico, es la entrada al espíritu. Ni más ni menos que la gran científico norteamericana Candice Pert, la descubridora de los receptores opiáceos en las células, ella dijo que el cuerpo era el inconsciente. Yo la escuché a ella en Los Ángeles y dije, qué bárbaro lo que acaba esta mujer de decir. El cuerpo es el inconsciente. Y de hecho hoy sabemos que el cuerpo lleva la cuenta. Nuestra experiencia está grabada en nuestras células, en nuestros músculos, en nuestro tubo digestivo, en nuestras vísceras en general. Entonces, es el cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir que el cuerpo sea un cuerpo relajado, sea un cuerpo que se destense, que se aflojen esas corazas neuromusculares, que no somos conscientes de ellas porque nos hemos acostumbrado. Es decir, como quien lleva una mochila, le van poniendo piedrecitas, una a una, y no se da cuenta, y al final va doblado y dice, no, yo soy así. No es que tienes una mochila que pesa 20 kilos, y pues vas doblado, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos es amar nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo, es decir, tratarlo bien desde el punto de vista del descanso, desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista del ejercicio físico, desde el punto de vista de la postura. Y cuando nosotros hacemos eso, también estamos empezando a conectar con las otras dimensiones porque están como vasos comunicantes tremendamente interconectadas. Una vez que tú has conseguido esta conexión con el cuerpo, tienes que ir a la segunda dimensión, que es la dimensión de la mente. ¿A qué me refiero? El gran problema de nuestra mente, por una serie de errores que hay en ellas, como si se hubiera metido un virus en un sistema informático, es nuestra tendencia a ir al pasado o ir al futuro. Y cuando vamos al pasado o al futuro, ese viaje no es un viaje inocente. ¿Qué nos traemos del pasado? Que reflexionemos todos los que estamos aquí en esta conversación, ¿no? Los que estamos físicamente y los que estáis virtualmente. Cuando nos vamos al pasado, ¿qué traemos realmente? El gran viaje que hicimos. No, normalmente lo que nos traemos son los viejos resentimientos, cargas emocionales que no hemos conseguido desprender, viejas culpas, viejos lamentos. Y cuando nos vamos al futuro, que nos vamos a anticipar las maravillosas vacaciones que haremos o el gran proyecto que tenemos. Sí, alguna vez sí, pero la mayor parte de las veces angustiarnos con lo que puede venir. Entonces, hoy sabemos que para poder reconectar con nuestra esencia tenemos que estar en el presente. Por eso la meditación tiene hoy en día tantísimo interés, porque es nuestra forma de reconectar con el presente. Curiosamente, se activan circuitos diferentes cuando uno está en el pasado, en el futuro, en el presente, y cuando se activan los circuitos del presente, la red ejecutiva central, mejora la salud, mejora la eficiencia en el manejo de datos. Entonces ya hemos conseguido de alguna manera esa dimensión. Y ya nos vamos acercando a la dimensión espiritual. La dimensión espiritual tiene fundamentalmente dos ramas. Una es el amor y otra es el perdón. No podemos avanzar en la dimensión espiritual si no crecemos en el amor y no crecemos en el perdón. Y aquí es donde
entran figuras de las que hablo en el libro, figuras arquetípicas que nos ayudan de una manera visual a representar en qué consiste ese amor, en qué consiste ese perdón. Por tanto, no es que el único camino sea el camino espiritual, es que la dimensión espiritual es parte del camino. ¿Quiere decir que la dimensión corporal no cuenta? Ya hemos visto que cuenta y mucho. ¿Quiere decir que la dimensión mental no cuenta? Claro que cuenta. Y cuenta mucho. Es decir, no podemos obviar que cuando es la persona la que está viajando lo que la constituye, su cuerpo, su mente y su alma. Qué fantástico resumen has hecho. Y además, leyendo tu libro, me encantó que recordaras de esa forma tan gráfica que tú sueles hacer muy bien, que uno de los caminos más rectos al inconsciente es prestar atención al cuerpo. Y qué fantástico que nos recuerdes que todas las células de nuestro cuerpo tienen cerebro y que todas las células de nuestro cuerpo tienen memoria y que siempre acaban pasándonos factura. Y después, cuando vamos avanzando y llegamos al tercer umbral, al del amor, al del perdón, se me ocurre preguntarte, ¿y cómo es posible amar lo que aparentemente no se puede amar? Bueno, esta es una de las grandes preguntas y tanto tú en tu precioso libro El amor como La mejor de las medicinas, como yo he buscado en el mío El camino del despertar, he buscado de alguna manera dar respuesta a esto. Nosotros tenemos que entender la importancia del lenguaje. El lenguaje en el ser humano afecta directamente a lo que percibimos. Y si no somos capaces de hacer distinciones, no podremos cambiar nuestra percepción. Es decir, esta mesa, por ejemplo, tiene un precio y también tiene un valor. El precio es el que sea, lo que haya costado comprarla. El valor es que nos permite tener ese despertador delante, que nos permite tener el libro delante, que nos permite tener un resumen de las preguntas delante. Entonces, nosotros tenemos que hacer en el amor una distinción de lo que es un sentimiento a lo que es una elección. Si algo me está haciendo daño, si alguien me está haciendo daño, si un recuerdo me está generando ira, enfado, miedo, frustración, lo que sea, exigirme, pedirme que yo sienta algo distinto es irreal. Es irreal. Porque encima va a hacer que me sienta mal al ver que no puedo cambiar mi sentimiento. Entonces aumento la frustración, aumento la sensación de impotencia y desesperanza. Pero si yo entiendo que el amor tiene otra descripción, otra definición, que es el amor como elección. Es decir, yo pongo la disposición. No soy capaz de sentir eso, pero sí me gustaría relacionarme de una manera diferente. Entonces empieza a cambiar por completo la forma en la que yo me relaciono con eso. Esa tensión que antes me producía, esa frustración, esa ira, empiezan a bajar de nivel. Es impresionante. Esta forma de amor, que los griegos ya la describieron como agape, es como llevar luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría? Lo que yo sugeriría es lo siguiente. Vamos a ver. Todos sabemos que el problema no es que no queramos perdonar, que el problema no es que no queramos amar. El problema es que no sabemos cómo eliminar ese bagaje afectivo que tenemos grabado en nuestras vísceras, en nuestros músculos. Querríamos, pero vemos que no podemos. Entonces esto nos genera muchísima frustración. Cuando nosotros entendemos que el amor es como un rayito de luz que se abre paso entre la más pequeña de las grietas, lo único que hay que hacer es abrir una pequeña grieta. Y esa grieta es tener la disposición a. Me gustaría, pero no puedo. Tengo la disposición a. Basta esa pequeña invitación, esa pequeña grieta, para que empiece a entrar esa luz. Y claro, recordemos el impacto que puede tener una pequeña luz cuando hay mucha oscuridad, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es el camino. Porque el camino del despertar es el camino de aprender a amar. Y obviamente, cuando hablamos de amar, no hablamos de amar lo fácil. Amar aquello que nos parece imposible de amar. Y amar es transformar. Esto es una cosa que, claro, con nuestro sistema operativo mental resulta como ridículo. Y sin embargo, las personas que han sido capaces de amar de esa manera han sido capaces de sanar heridas que parecían imposibles de sanar. Han sido capaces de transformar
vidas que parecían imposibles de transformar. Entonces estamos hablando de la medicina más poderosa que existe y a la vez la más desconocida. Me gusta una pregunta que haces en tu libro, de qué ocurre cuando metes en el mismo recipiente el miedo y el amor, o el odio y el amor. Es una pregunta que cuando uno la lee se choca porque dices, ¿y qué va a salir de aquí? Claro. Y que es fantástico después cuando ves el resultado. Claro, es que esto es una de las cosas más contraintuitivas que yo he visto a lo largo de mi vida. Y la razón es porque intentamos resolverlo con un nivel de conciencia que no es un nivel de conciencia óptimo. Claro, dices, vamos a ver, si tú metes miedo y metes amor... Parece incompatible. Claro, dices, son incompatibles. Esto está basado en algo que se llama la mente dualista, es decir, lo uno o lo otro. El agua y el aceite son incompatibles. Entonces, vamos a suponer que fueran compatibles, bueno, pues ganará un poco más uno de ellos. A lo mejor tendrás un poquito menos odio y un poquito más de amor. Depende del día. Depende del día. Y ese es nuestro error, porque cuando nosotros nos damos cuenta, y esto habla maravillosamente el taoísmo de Lao Tzu, el yin y el yang, cuando nos damos cuenta de que más allá de la dualidad existe una unidad completamente distinta a lo que había, entonces nos abrimos a una realidad completamente diferente. Suelo poner un ejemplo muy básico, yo lo aprendí de Gerald Edelman, tuve la ocasión de estar con él hace años, premio Nobel de Medicina. Él hablaba del oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno podríamos pensar que están enfrentados. Sin embargo, cuando se conectan con condiciones de presión y temperatura adecuados, surge algo nuevo que es el agua. Ninguna propiedad, ni física ni química del agua, pueden ser deducidos de los gases de partida. Lo que surge de la combinación entre el amor y el odio, es decir, de trascender, entre el amor y el miedo, de trascender, de ir más allá de ello, es creatividad, es alegría, es entusiasmo, es confianza, es paz interior. ¿De dónde ha salido eso? Bueno, ¿de dónde salió el agua? De que en lugar de verse el oxígeno y el hidrógeno como dos extremos, como dos polaridades incompatibles, se han visto como tremendamente complementarios. Entonces, encontrar esta complementariedad donde parece que lo que hay rivalidad, eso para mí es el arte de los artes. A mí me gusta llamarlo, en el libro lo llamo así, la alquimia del universo. La alquimia. Porque la alquimia es la antigua ciencia medieval que buscaba convertir el plomo o cualquier metal en oro. Bueno, la alquimia del universo es maravillosa porque convierte el odio en conexión, el miedo en amor, la desesperanza en alegría. O sea, cosas tan absolutamente sorprendentes que para nuestra mente tan racional, tan limitante, tan anclada al hemisferio izquierdo, es una absoluta imposibilidad. Pero quiero que penséis, todos los que nos estáis ahora escuchando, cuántas cosas se consideraban hace años que eran imposibles y luego hemos visto que era posible. Claro, es que estás hablando ya de una etapa en la que, como tú muy bien vas explicando en tu libro, hemos pasado del primer umbral, nos hemos atrevido a ser guerreros y ya estamos rozando los límites del mago, la alquimia y ¿qué tenemos que hacer para pasar de ser guerreros a ser magos? La figura del guerrero y la figura del mago son figuras arquetípicas. Un arquetipo es una imagen que tiene una gran connotación afectiva en nosotros. Es decir, de alguna manera basta que tú traigas esa imagen para que salga de ti una fuerza especial. ¿Por qué? Porque esa imagen está en el inconsciente y está conectada con sentimientos, con experiencias y con emociones. Las dos figuras arquetípicas por excelencia en el camino del despertar, hay muchos arquetipos, yo he elegido dos porque para mí son sin duda los más representativos, son el guerrero y el mago. ¿Qué es el guerrero? ¿Quién es el guerrero? El guerrero es una persona, un hombre, una mujer, que deciden no salir huyendo cuando se encuentran frente a lo que no les gusta ver de sí mismos, sus sombras. Tampoco se quedan bloqueados, no toman una actitud sumisa, ni se enfrentan, ni se enfadan, simplemente se mantienen. Esa es la figura arquetípica del guerrero. No es un guerrero agresivo, es un guerrero pacífico, pero es un guerrero, es la fuerza del carácter, es la presencia, es no me muevo, no me muevo.
ni me vuelvo una persona sumisa, ni salgo corriendo, no me muevo. Cuando uno es capaz de mantener esa fuerza, esa presencia, ese carácter, sucede algo sorprendente, sucede algo impresionante, que es que empieza a cambiar todo ese entorno en el que la persona está. Hasta ahora se estaba enfrentando con cosas que tendían a asustarle, por eso le llamo en el libro los dragones o los demonios, y le invitaban o a bloquearse o a tomar una actitud sumisa o salir huyendo. Ahora se ha quedado quieto, se ha mantenido, ha aguantado el tipo. Y los dragones o los demonios, en sentido arquetípico, desaparecen y aparece una puerta. En realidad son una puerta. De hecho, en los países budistas de los Himalayas, el Tíbet, Bután, etcétera, en la ascensión a los monasterios a veces te encuentras figuras que son como demoníacas, con unos dientes horribles, unas miradas espantosas. Y lo que te dicen es que tienes que ser capaz de ver en ellos no algo que te asusta, sino algo que te libera. Por tanto, la relación con ellos es lo que les cambia a ellos. Yo no me enfrento a ellos, soy más fuerte que tú, no huyo de ellos, ni tampoco me quedo bloqueado. Yo me mantengo firme ante ellos. Y de alguna manera ellos empiezan a cambiar y donde había ese monstruo, ese dragón, ese demonio, se abre una puerta. ¿Y quién sale de esa puerta? Sale nuestro niño herido. Todos, lo sepamos o no, acarreamos traumas, microtraumas, desde que somos pequeños. ¿Y esto por qué? Porque todos aspiramos a un amor incondicional, que es el que conocimos antes de tener esta forma material, y esto no te lo da casi nadie. Entonces tenemos ese trauma, tenemos esa herida. Incluso hay personas que han sufrido mucho por causa de otras personas. Entonces sale el niño herido. El niño herido es el niño que se ha defendido generando esos dragones, generando esos demonios, y ahora se ve desnudo ante una persona. Esa persona le abrazará o le despreciará. Y ahí es donde aparece la figura del mago. El guerrero representa en el taoísmo la energía yang, la energía masculina, mientras que el mago representa la energía yin, la energía femenina. Y si lo llevamos a los hemisferios cerebrales, el yang sería el hemisferio izquierdo del cerebro y el yin el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que es ese abrazo maternal, es esa acogida. Yo te quiero no por cómo eres, no por los traumas que tienes o dejas de tener, no por tu mal temperamento, yo te quiero por quién eres. Y en ese abrazo es donde se produce la sanación del niño herido, ¿no? La sanación de nuestras heridas emocionales. Por eso, el mago no puede entrar si antes no le ha abierto el camino el guerrero, porque el mago no lidia con los dragones. El mago tiene que interactuar con el niño herido, y para eso tienen que haber desaparecido los dragones. Los dragones no desaparecen si no ha mantenido ese guerrero una presencia fuerte. Te escucho y me emociona, porque creo que todos tenemos dentro nuestro niño, y lo importante es que aprendamos a abrazar ese niño desde la aceptación absoluta y lo curativo que debe de ser. Sí. Tú hace, yo creo que cerca de 30 años, Carmen, ya con tus enfermos ya les hablabas de la importancia de dar abrazos, y posiblemente te hubieran mirado
quizás algunas personas, incluso compañeros tuyos, con unos ojos un poco sorprendidos. Hoy en día se sabe perfectamente, llevamos hablando de esto años, que los abrazos producen la liberación de oxitocina. La oxitocina es una hormona que tiene un impacto enorme no solo en la generación de vínculos emocionales, sino en la protección del corazón. Es de las pocas hormonas que es capaz de cortar el eje del estrés crónico, el eje del distrés, la liberación constante de cortisol. Y fíjate, entonces, quiero decir, a nivel intuitivo, esto es extraordinario, pero es que a nivel científico ya es que es incuestionable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de abrazar aquello que a veces más nos cuesta abrazar. Jung, que fue un adelantado en su época, una persona con una visión de tal profundidad, dijo: lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Y en ese transformar a veces se desvanece, es decir, tú abrazas al niño herido y ese niño se transforma. ¿Por qué? Porque se desvanecen sus heridas. Porque en el fondo esas heridas... Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Que representan una carencia de amor. Y entonces, si tú le das ese amor, la herida por sí sola sana. Y es importante recordar que estas heridas, cuando sanan, tienen repercusiones enormes en todas las dimensiones de la persona, incluso a nivel físico. Hay muchas enfermedades físicas, y tú lo sabes bien, eres una experta en medicina de urgencias y en UBI. Hay muchas enfermedades físicas que son la pura expresión de heridas no sanadas. No hablemos de temas mentales, personas que arrastran constantemente la sensación de que no valen lo suficiente y que no merecen ser felices porque no han sanado una herida. Y a nivel espiritual, personas que no quieren volver sus ojos a la vida, al universo, a Dios, como cada uno le quiera llamar, porque creen que son indignos, cuando siempre han tenido esa dignidad. Fantástico, me quedo con el abrazo, y además lo bueno del abrazo es que cura tanto al que lo da como al que lo recibe. Sí, eso es así. Gracias de corazón y un abrazo del alma. Igualmente, igualmente. Mario, es tan fantástico charlar contigo y es tan interesante lo que estás contando, que ¿te parece si seguimos en un siguiente vídeo? Por supuesto que sí. Muchas gracias. A ti siempre. Gracias por estar viendo este vídeo, ojalá te esté gustando y sobre todo lo más importante, que te esté sirviendo. Si es así, te pediría que le des un like al vídeo y le des al botón de suscripción en el canal de YouTube para que así pueda seguir creando contenidos de calidad. Muchas gracias.
like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are pretty